Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres. Una casa para todos. Vamos a hoy a hablar una meditación muy interesante en la cual la semana pasada estuvimos hablando de ¿qué? Del fundamento, ¿verdad? Tomar tantita agua. Amén. Del fundamento de nuestra fe. ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Jesús, ¿verdad? El fundamento firme o el cimiento firme de nuestra fe. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Entonces también a la par lo vimos muy por encimita, que la fe cristiana tiene fundamentos o cimientos, bueno, vamos a ponerlo como en construcción. Jesucristo es el cimiento, ¿verdad? Pero hay enseñanzas principales en nuestra vida que son como columnas para que nuestra fe y nuestra vida cristiana se mantengan firmes, se sostengan. Y hoy vamos a hablar una de ellas. Les decía yo la semana pasada, la salvación, ¿verdad? ¿Qué más les decía? La resurrección, temas como esos, ¿verdad? Que en otras palabras también le conocemos como doctrinas de la fe, ¿verdad? Doctrina viene de la palabra dogma, una enseñanza práctica pero firme de los conocimientos que debemos de tener del Señor. Y hoy quiero hablarle de una palabra que muchos hemos escuchado pero pocos hemos estudiado. ¿Cuántos han escuchado la palabra Maranata? ¿Sí? ¿Saben qué significa Maranata? ¿Cristo viene? ¿Seguro que significa eso? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, hace referencia a eso, ¿verdad? Ahora, la palabra Maranata no significa lo que dice abajo. Ese es lo siguiente que debe pasar o que debemos de hacer. Pero exactamente, la palabra Maranata hace referencia a ¿qué? A el anuncio de la venida del Señor. La palabra Maranata, que es una palabra del arameo, es como decirle a una persona, si yo le digo a una persona Maranata, le estoy diciendo, hey, prepárate. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Debemos de entender algo, hermano. A veces somos tan terrenales que vivimos en las situaciones de esta vida. Los hijos, el matrimonio, el trabajo, los pagos fijos, las deudas, las inversiones, no sé, las redes sociales, muchas cosas en este mundo. La enfermedad, los vecinos, muchas cosas, pero se nos olvida que somos peregrinos en esta tierra. Se nos olvida que hay una promesa de una segunda venida, ¿sí? En la cual dice la Escritura que seremos encontrados en los cielos con Jesús. ¿Sabes que bíblicamente el Señor en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, nos da a conocer su voluntad? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que estemos con Él, que estemos juntos. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En un lugar llamado Edén, que ese Edén representaba ¿qué? Habitar con Dios, la presencia de Dios. Ya sabemos por qué salieron. Pero más adelante nos damos cuenta que el pueblo de Israel es tomado como ¿qué? Como una esposa. Ya es tomado como una esposa. No estoy hablando de la novia, estoy hablando del Antiguo Testamento. Y el Señor en su palabra nos dice en Jeremías 31:32, pónmelo por favor. Jeremías cierra un momento tus ojos antes de leerlo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que la meditación de este día, Señor, venga a marcar y venga a hacer un cambio en nuestras vidas, Señor, y que tu presencia, Señor, sea en la cual venga a enseñarnos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, ¿qué dice? Mi pacto, dice, aunque fui yo, ¿qué dice? Un marido para ellos, dice Jehová. Sabes que voy a dar esta pequeña introducción a lo que quiero llegar, que es Maranata, ¿verdad? Pero sabes que entonces estamos diciendo como primer inciso, el Señor Jehová
Yahvé, ¿verdad? Tomó a Israel como qué, como esposa. Ya estaba, por decir, ya estaba casado, ¿verdad? Pero en la Biblia y en el Antiguo Testamento y en los profetas nos habla acerca de una qué, de una infidelidad espiritual. También como se le conoce a Israel como qué, una palabra fuerte, como una ramera, como una mujer de la vida, dicen por ahí, de la vida galante. ¿Y por qué los profetas y por qué el Señor le habla así a Israel? ¿Por qué? Porque Dios les amó, les escogió, les quitó de su opresor de Egipto, les dio la victoria por muchos años en los jueces, y aún así el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se iba tras dioses ajenos, se iba tras dioses de la lujuria, Acera, Astarot, se iba tras dioses del paganismo. Bueno, ahí no era paganismo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí todavía no era la palabra paganismo, pero se iba tras otros dioses, ¿sí? Tras Moloch, aquellos que pasaban un niño por el fuego, ¿verdad? Aún le tenían más miedo al dios de los filisteos, Dagón, ¿verdad? ¿Sí saben cómo era Dagón? Era un sirenito. ¿Saben por qué? Porque Dagón se asemejaba a un hombre con cabeza de pescado y con escamas. Nos damos cuenta que muchas de las deidades del mundo, de todo esto de la hechicería, de la brujería, de muchas culturas, tiene que ver con qué, con transgénero. Aunque hoy esté la palabra muy, ¿verdad? Dagón, pescado, hombre. El famoso Baphomet o Belcebú, buey, hombre. Y así nos vamos. Krishna, de los hindús, ¿cómo es? Elefante, mujer. Y así nos vamos. Nos damos cuenta que solamente hay un Dios verdadero en el cual nos ha amado y nos ha comprado por precio de sangre. Y Él no necesita que te pongas, Él ya se puso en la cruz por ti. Ya se lo he dicho, muchas corrientes y muchas ideologías y pensamientos de hombres querrán pensar que es mayor lo que ellos creen o que es mayor lo que ellos hacen o piensan. Pero nada se compara al Evangelio. El Evangelio dice, bueno, voy para allá, ya ando acelerado, ¿verdad? Amén. Entonces, ya se había tomado, ¿para qué? Para estar con ellos. ¿Cuántos conocen el libro del profeta Oseas? El libro del profeta Oseas, Dios les llama a Oseas y le dice: Oseas, ve y cásate con una mujer de la calle. Dice: yo, Señor, pero si ni pecado he cometido, Señor, me he consagrado, me he guardado, ¿cómo yo voy a consagrarme o cómo voy a tomar a una mujer de la calle? Ve y hazlo. A Oseas, paga por ella, se la lleva, la desposa o le hace su esposa, está con ella, la ama, podemos decir que la dignificó, la honró, la bañó y todo lo que haya hecho, la amó. ¿Y qué hizo esa mujer? Lo volvió a dejar y se fue a la vida, ¿verdad? Estaba cautiva en lo que ella estaba viviendo. ¿Qué le dijo Jehová a Oseas? Oseas, ve por ella y vuelve a pagar y vuelve a traértela y vuelve a bañarla y vuelve a cambiar sus vestiduras y vuelve a honrarla y vuelve a dignificarla. Y bueno, Oseas, que dijo: Señor, otra vez. Dijo: ve, porque así he hecho con Israel. Israel es como una mujer de la calle. Se va, la he comprado, la he salvado, lo he lavado. El bautismo del pasar el mar en seco es el bautismo del Éxodo, ¿sí? Los bauticé en el Éxodo, ¿sí? Les di mi maná, les di agua, ¿verdad?, de la peña, les di una columna de fuego, una columna de nube, les di codornices hasta por las narices porque eran muy quejosos, y aún así se dieron la vuelta. Ahora, quiero que recordemos y entendamos: el pecado de Adán y Eva no solamente fue la desobediencia, eso es lo principal.
pero en ellos entró, si lo puedo decir así, una voluntad de hacer lo contrario hacia Dios. Por eso el pueblo de Israel está en esa condición. Por eso hoy mucha gente le dices, mira, la vida que estás llevando no es la correcta, acércate a Dios. ¿Y qué dice la gente? Como quiera me voy a morir. Deja de tomar, deja de drogarte, no le haces bien a tu cuerpo, como quiera me voy a morir. Sabios en su propia opinión, necios, tercos, testarudos. Lo más triste es que en esas mismas decisiones se llevan, dicen por ahí, entre los pies a muchos. Bueno, esa condición que podemos entender a través de Adán y Eva, y que también el pueblo de Israel, hoy mucha gente también la tiene. El apóstol Pablo ya en una revelación nos habla que es un ¿qué? Un velo que no se les ha rasgado, que no pueden ver la cruz, que no pueden entender y que están afanados en lo que están viviendo. Entonces, le dice a Oseas, y tú conocerás al Señor. Dice, ese es Yahvé, el esposo que guarda con fidelidad su pacto de amar a un pueblo ¿qué? A un pueblo infiel. Ahora, ¿sabes? Estoy subiendo cada vez un escalón para decirte lo siguiente. En Juan 1, 11 y 12, por favor, ponme Juan 1, 11 y 12. Amén. ¿Qué dice? A lo suyo vino, mas los suyos ¿qué? No. ¿Por qué? Porque era un pueblo infiel, un pueblo duro de cerviz, un pueblo terco. Y como dirían, cuando yo empecé a vivir acá en Monterrey en el 2005, dirían, este es un pueblo cabezón. ¿Sabes que ya con el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los romanos, cuando habla acerca de congregantes necios y tercos, ¿sabes cómo les dice? Dios les entregó a una mente reprobada o a un espíritu de estupor. La palabra estupor en el latín es una mala palabra que aquí se dice en México. Pero hablemoslo en el griego, una persona que viendo no quiere entender. Una persona que le dicen, si te vas por allá te puedes caer en un bache y se te va a ponchar la llanta. No creo. ¿Ah? Oye, mira, vete temprano porque por ahí de repente sale el malhechor. No creo, no pasa nada. Y luego se atreven a decir, Dios conmigo. Dios no opera en un acto de desobediencia. Le voy a dar un testimonio. Cuando nosotros andamos por el Carmen, nos llama mi suegra y nos dice, ¿dónde están? ¿Por dónde vienen? Pues vamos aquí en la Colombia y vamos a agarrar el libramiento. Y dice mi suegra, dice tu papá que no se vayan por el libramiento. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice aquel chamuquillo? Vete por el libramiento. Ellos no viven por acá. Ellos no saben que los de Soli casi nacimos en el libramiento. Bueno, yo no nací acá, pero casi nacimos en el libramiento, a la orilla del libramiento. Pero no, yo me pongo a pensar, y si me poncha la llanta, ¿qué le voy a decir? Suegro, ¿puede venir a ayudarme? Es que se me ponchó la llanta en el libramiento. ¿Qué me va a decir? No me la voy a acabar, hermanos. ¿Por qué qué? Porque ya me dijeron que no me vaya por ahí, pero yo qué, en necedad. Le vuelvo a repetir, Dios no opera en un principio de desobediencia. Si ya me dijeron que no haga eso y por ahí le doy, no puedo decirle, ay Dios, ¿por qué? Pues porque no escuchaste, por cabezón, no digamos las palabras que se le dijo a Israel, ¿verdad? Entonces dice, regresamos a Juan, a lo suyo vino, mas los suyos ¿qué? No le recibieron. Y de aquí vamos a ir viendo qué es lo que dice el número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Por lo cual, a veces algunas personas cuando decimos esto, nos dirán qué presumidos o qué se sienten cuando decimos esto. No toda la gente que vive en este mundo es hijo de Dios. Algunos se molestarán o dirán, ¿qué se creen estos? Pero la palabra de Dios nos dice que aquel que confiese el nombre de Jesús, ¿qué? Será llamado hijo. Aquel que lo niega, o aquel que se mofa, o aquel que se burla, o aquel que su cimiento es la filosofía y el humanismo y la metafísica, no puede ser llamado hijo de Dios. Será una creación de Dios, ¿verdad? Como en las plantas, como los animales, como los gatos, como todo eso. Pero aquellos que han conocido y han reconocido y han confesado el nombre de Jesús, dice aquí, se les ha dado potestad. Y cuando hablamos de potestad, estamos diciendo ¿qué? Diga conmigo, poder, autoridad, legalidad, legitimidad, identidad. Como cuando, ¿verdad? Dicen, es que esta persona es hijo del dueño, ¿verdad? En este caso, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios están aquí que pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial? ¡A su nombre! Entonces, les decía, apenas vamos en la introducción. Vamos rápido, vamos rápido. Entonces, hermanos, somos ahora, a Israel se le tomaba como esposa y fue una esposa infiel. Y aún hoy son bendecidos, porque Dios respalda sus promesas, respalda su palabra. Pero cuando hablamos de Jesús es otra cosa. Cuando hablamos de Jesús, lo que dice Filipenses, ¿verdad? El cual no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Por nosotros. Date cuenta de esto, que el decir Maranata es un anuncio y es un recordatorio de lo que ya el Señor hizo por ti. Y no solamente eso, que Él está dispuesto a ser encontrado en los cielos. A lo que le llamamos, ¿cómo le llamamos a eso? Las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 4, Juan tiene una visión de la adoración celestial y Juan nos representa a nosotros como iglesia, ¿sí? en la interpretación. Entonces, si Juan está en la adoración celestial y estás ahí delante del Cordero, delante que tiene la autoridad para abrir los sellos, delante de aquel que ha vencido y para vencer, nosotros ya estaremos en ese lugar. Pero no podemos estar en ese lugar si no vivimos con este mensaje llamado Maranata. Maranata tiene que ver con ¿qué? El Señor está cerca. El Señor viene. Tal vez suene en un momento en nuestra humanidad, pensemos que cuando nos dice alguien, el Señor está cerca, te está condenando. Pero ¿sabes por qué piensas eso? ¿Por qué? Ay, el hermano ya me condenó. El Señor está cerca, ya me dijo que me quede. No, si te sientes que te están condenando es porque tu vida no habla lo que dice la Biblia. Porque tu testimonio va completamente a lo que dice las Escrituras. Porque no tienes ni un pelito de decencia de decir, me voy a portar bien. Decía la abuelita de mi esposa, les decía a sus hijas, no voy a decir los nombres, pues tal vez si las conocen, ¿verdad? Pero le decía, fulanita, menganita, sultanita, ¿verdad? Ya que el Señor venga, ahí se juntan y hacen un culto. ¿Qué les está diciendo? Ustedes se van a quedar, yo me voy a ir. Ustedes viven mal, yo busco agradar a Dios. Y más que Maranata es un mensaje condenatorio, es un mensaje recordatorio. Es como la Santa Cena. La Santa Cena, para aquellos que tal vez su vida está desordenada, es una condena. Pero aquellos que están dispuestos a honrar a Dios, es algo que se anhela.
aquellos que no tienen ningún impedimento para hacerlo, es un memorial de lo que Dios ya hizo en nosotros, ¿verdad? Sí sabe que la galleta representa al cuerpo, representa, porque hay una doctrina en la fe católica que dice que es literalmente el cuerpo, literalmente la sangre, y no lo es Jumex. El jugo de la uva representa la sangre derramada en la cruz. Y de ser un acto memorial, de ser un acto de gozo, en ocasiones para algunos es un acto incómodo. A veces yo me pongo a pensar, tal vez sea yo, ustedes no, sea yo. Me pongo a pensar, si ponemos en los anuncios de los sábados, hermanos, tendremos Santa Cena. A veces yo pienso que, no sé, tal vez ustedes me sacarán del error, pero a veces la gente no viene. Ay, Santa Cena, voy a tener que perdonar a mi suegra. O al suegro, no sé. Ay, no. Antes, tradicionalmente, se nos decía en tiempo, en la administración de la Santa Cena: si hay alguien aquí que le hayas hecho mal o que te hayan hecho, ve y perdónalo. Nadie se movía. Parece que estábamos jugando a las estatuas de marfil. Uno, dos, el que se mueva baila el twist. Nadie se movía. ¿Por qué? Porque imagínate que me vean que yo me peleé con mi esposo. No. Yo entiendo, lo entiendo porque también he sido congregante, ¿verdad? Pero antes de pensar que es un examen de evaluación la Santa Cena, creo que aún, no un examen de evaluación, pero sí una llamada a decir: ¿cómo estás parado? ¿En dónde estás parado? ¿Cómo estás caminando? ¿Te agarraste del chongo? Ve y arréglalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo estás tú como joven? ¿Eres alguien que honra a tus padres o eres una piedra en el zapato? Santo. Entonces, la Santa Cena, como esta palabra que estamos estudiando, son recordatorios que nos dice: el Señor está cerca. Qué tremendo es. Ahorita vamos a leer unos versículos de Apocalipsis, donde nosotros como iglesia tenemos que decir ¿qué? ¿Qué tenemos que decir? Ven. ¿Sí? Pero en ocasiones de nuestra humanidad, ¿qué le decimos? No, Señor, todavía no vengas. ¿Qué dicen los solteros? Señor, permíteme que me case. Permite que conozca a la idónea. Dices, permite que conozca al, ¿cómo dicen? Al peor es nada. No. ¿Sí? Deja que tenga hijos, que tenga una descendencia. Bueno, habrá algunos que pidan eso, es entendible también, pero dice el Señor que el Señor va a venir como ladrón. ¿Cuántos creen que les va a llegar una notificación en el WhatsApp? El Señor está cerca. O en el Instagram, o bueno, antes que era el pajarito, el Twitter, ¿verdad? No, es que ese tiene un pajarito que se parece a la paloma. No. No va a venir en una notificación, o no va a salir María Julia diciendo: compañero, ya viene Cristo. Puede pasar, ¿verdad? Pero no va a pasar así si no has leído primero las Escrituras. En las Escrituras encontramos testimonio de lo que va a hacer el Señor con nosotros. 4 pasajes bíblicos sobre el regreso de Jesús y sobre el Maranata, ¿verdad? Maranata es una expresión aramea que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y se refiere al regreso de Jesús, lo que ustedes ya dijeron. Los primeros cristianos estaban firmes, convencidos de que encontrarían al Señor cara a cara. Y eso fue lo que los infundió gozo y paz a pesar de la persecución. ¿Sabes que cuántos años tiene la iglesia? No me refiero a esta, la iglesia global. ¿Cuántos años tiene? Ya conmigo, más de 2000 años. Imagínate. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que primero, Dios la sustenta, lo que decíamos hace rato. Segundo, que la iglesia es de Dios. Tercero,
que hacer iglesia es un propósito divino, que la iglesia no es algo levantado por los hombres, porque los mismos hombres la han querido destruir, aún hasta estos días. Si la iglesia, hermanos, atravesó la persecución de Roma, ahora yo sé, le repito, necesitamos tener un estudio de la historia de la iglesia para que usted comprenda muchas cosas. La iglesia primero fue perseguida y después se convirtió en el Estado, en el poder. Y por eso hoy se habla mucho de la fe católica en el mundo. Por eso hoy el Vaticano es un Estado, un país. Amén. Entonces, les decía, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús en Juan 14:3, y si me voy y les prepararé un lugar, o dice, les prepararé moradas para ustedes, dice, y volveré y los llevaré conmigo para que ustedes también estén donde yo estoy. Ahora, hay corrientes de pensamiento o iglesias, ¿verdad? Sí, o religiones que han dicho y se han atrevido a decir, como, si no mal recuerdo, el séptimo día, ¿verdad? La iglesia del séptimo día o adventista. En 1960 y tantos, ahí va a venir el Señor. No vino. No, es que no le dimos a la fecha. Pero en 1970 y algo, ahí va a venir. No vino. No, Él tiene el tiempo. No, hermano, le repito, la palabra de Dios nos enseña que ningún hombre en esta tierra sabe el día y la hora. ¿Sí? Ahora, vamos por favor, acompáñame a Mateo 24, por favor. 24:36 en adelante. Que dice ahí, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por tanto, manténganse alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entonces, el primer versículo nos enseña esto: mantengámonos vigilantes para el regreso del Señor. Maranata. Como cantaban un grupo llamado La Generación de Jesús. ¿Cómo iba la canción? Maranata, Maranata. Nada más me sé eso, hay que aprendérmela. A mí me sé la de En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Nada más me sé eso también, tengo que aprenderme más. Número 2, bueno, leímos dice, porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino que solo mi Padre es la hora. Ahora, yo quiero decirte algo. Tú y yo tenemos que vivir como si viniera Cristo en esta noche. Pero también tenemos que vivir como si Cristo viniera en 100 años. ¿Qué quiero decirte con esto? Porque hay extremos. Hay personas que leen la palabra y mucha letra, ignoran y se les vuelve locura. Y en un momento dicen, voy a dejar de trabajar, me voy a desobligar de mis hijos, solamente voy a esperar la venida del Señor. Papá, voy a dejar la carrera porque viene el Señor. Tú y yo tenemos que trabajar, tenemos que buscar al Señor como si viniera en esta noche en santidad, en pureza, en integridad, buscándole, adorándole, pero como si viniera, ¿verdad? En 5 años, en 50 años, siguiéndome preparando, estudiando, trabajando, esforzándome, conquistando metas, alcanzando logros. Porque si solamente me espero y digo, no, a ver cuándo. No, hermanos, ayer me preguntaba uno de los jóvenes, pastor, que fueron discípulos tiempo atrás, ¿qué piensa usted acerca de la venida del Señor? ¿Ya está cerca? Yo les comenté lo siguiente, yo creo que sí está cerca, no sé qué el momento, pero lo que ha pasado los últimos 5 años, la Biblia nos dice que no es el final, pero es que principio de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que esto está siendo la antesala a lo que puede pasar. Hermanos, en ocasiones las leyes que nos gobiernan están al punto de cerrarnos la boca.
hablando de predicar. Escuché que un diputado, ¿verdad? Espero que no me quieran ahora censurar, ¿verdad? Pero está buscando un diputado poner una ley que ninguna autoridad eclesiástica, hablando de sacerdotes, pastores, nadie pueda hacer un comentario crítico a los políticos. Están buscando ponerlo por ley. Esto lo vi hace poquito. No se diga lo que hemos escuchado, ¿verdad? Ahí andan las ramas está haciendo ahorita mucho aire afuera. No se espanten, ¿verdad? Nadie se subió. No vaya a ser como aquel amigo que decía que andaba ahí el maligno y era una rama que estaba en la lámina. Y entonces, sigo acá. Entonces, en la pandemia estuvimos a punto, ¿verdad?, de perderlo todo. Recuerdo que escuchábamos una historia en Estados Unidos, que las iglesias las estaban aperturando, pero les decían esto, pareciera apocalíptico. Les decían: pueden reunirse, pero no pueden cantar. Porque tal vez ellos pensaban que al cantar la saliva iba a volar por el mundo, iba al contagio. Pero imagínate, pueden reunirse, pero no pueden cantar. No se pueden reunir. Solamente pueden entrar ciertas personas a la iglesia, como al supermercado. Aún, ¿verdad? Esas teorías que se escuchaban acerca de la despoblación humana. Sí entendemos que la palabra despoblación hablando de muerte. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen referencia que la venida del Señor está cerca. Que todos los días debemos de vivir bajo el temor de Dios. Cuando Él regrese, iremos con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, por favor. Eliel, ¿me ayudas, por favor? Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, ¿verdad? Luego los que vivimos, o sea, los que no han muerto, obviamente, dice, los que ya hemos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados, ¿verdad?, juntamente con ellos en las nubes, para recibir, ¿quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Ese es uno de los versículos súper importantes que nosotros tenemos que traer en nuestro corazón. Él va a venir. Aún dice también en ese pasaje que no quiere que nos llenemos de tristeza cuando perdemos un ser querido. Dice: por como los que están en el mundo, que no tienen esperanza. Hermano, hermana que estás aquí, nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza está en la venida de nuestro Jesús, aquel que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doblegue rodilla delante de Él. ¿Cuánta gente hoy en este mundo cree que no necesita a Jesús? Ya lo expliqué por qué no lo necesita. Porque son como el pueblo de Israel, duros de cerviz. Hay un velo en ellos que por más que lo que le digas, que lo que está haciendo, lo que está viviendo no es lo correcto delante de los ojos de Dios, ellos están dispuestos a seguirlo haciendo. Bueno, sabemos que así como hay una venida para la iglesia, también hay una decisión tomada al dejar a aquellos que no clamaron por su nombre, al dejar a aquellos que no se prepararon. Ahora, le repito, este mensaje no es un mensaje condenatorio, es un mensaje recordatorio. Maranata, el Señor está cerca. Dice un pasaje: vuestra gentileza sea conocido por todos los hombres, el Señor está cerca. Ahí, el Señor está cerca, en otras palabras, es que Maranata, el Señor está cerca. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, su venida será instantánea. Dice su palabra que vendrá como ¿qué? Como ladrón.
No porque te venga a robar, ay, que me vienes a robar. No, sino porque viene inesperadamente. ¿Cuántos en algún momento han hecho algo, una travesura por ahí, que buscan que no los cachen lo que están haciendo? ¿Cuántos se comieron? ¿Cuántos ya en la noche fueron al refri? Vieron el jamón y se echaron 3 rollitos. Agarraron la leche y hicieron. Y después en la mañana vino la esposa y dijo: ¿a poco ya se acabó el jamón? Hiciste todo para que no se descubriera la mentira y el engaño de robarse la comida en la noche. Bueno, yo quiero decirte, tal vez esto dé risa un poco, pero a veces estamos así con el Señor. Estamos como, sí me porto bien, pero sí me porto bien, por acá haciendo maldades, ¿verdad? Pero sí me porto, ¿verdad que sí me porto bien, pastor? Amén. ¿Verdad que? Y hermanos, el hablar de la venida de nuestro Señor es recordarle: el Señor te quiere a su lado. Y como dice el canto, a la novia, ¿qué dice? Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, puro y resplandeciente. ¿Para qué? Para ver a su Rey. Cuando hablamos de ese tipo de materiales y hablamos de ese tipo de limpieza, no estamos hablando de un vestido de novia de casa, ¿cómo se llama? Casa Isa, allá en Monterrey, ¿verdad? O la Sacramento, no sé cómo se llaman esas, me han contado, ¿sí? No, estamos hablando de las actitudes, estamos hablando de la conducta, estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de las acciones. Cuando el Señor se refiere a la ropa sucia, no se refiere a los comentarios que dicen la ropa sucia se lava en casa. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al mal comportamiento, a la dureza de corazón, a la necedad, al querer siempre salirte con la tuya. Eso es ropa sucia. Y lo que el Señor quiere para estar con Él, para que nos encontremos con Él, no nada más quiere una iglesia, la quiere limpia. Imagínate tú, varón, que te casaste o que estarás por casarte. Imagínate que la novia vaya sucia de su vestido, vaya roto, vaya mal arreglada. ¿Qué dirías? Ay, María la del barrio, contigo me voy a casar. Eso es Televisa y eso es un cuento fumado, ¿verdad? El contexto es que obviamente una novia busca estar lo más perfecta para el futuro esposo, y el novio por igual, obviamente, ¿verdad? Imagínate esas relaciones de noviazgo de los muchachos, que la muchacha se viste muy elegante, muy formal, y el muchacho lleva la de los Tigres o la de los Rayados. La de la América es de gala, no se crea. Aunque digan que sea de gala, imagínate, hermanas, les gusta así, ustedes arreglándose bonitas, ¿verdad? Su vestido y todo, y el esposo que sale acá que dice guiña, ¿verdad? Entiendo, hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero estoy poniendo solamente ejemplos de que hay que prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Hay que prepararnos. Imagínate, decía un comercial antes, ¿sí? No desbordes tu pasión, decía, cuando te pegas en el pie, ¿verdad? Y gritas, dices, estás apasionado por el dolor. Si no desbordes tu pasión, ¿verdad? Espera la NBA, decía el comercial. Yo quiero decirte algo: no desbordes tu pasión por nada terrenal. La gente de Monterrey es una gente apasionada. Es una característica que se tiene en esta ciudad. Por eso también hay muchas iglesias avivadas, ¿verdad? Pero también hay mucha gente que está apasionada, ¿verdad? Por los sábados a las 7, o los sábados a las 9, o los viernes el día que jueguen, ¿verdad? Y ahí desbordan su pasión. Y recuerdo que una vez fuimos a una comida con un hermano, ¿verdad? Muy, muy apasionado por el fútbol, y en ese tiempo se estaba yendo al estadio.
pusieron el programa ahí viéndolo, ¿verdad? Estamos viendo y metieron gol su equipo, no voy a decir quién. Y de repente como que saca una palabra así medio, ¿ah? ¿Qué pasó? No, pero hizo, perdón, es que como una pasión incausada puede generar un problema, no conmigo, obviamente el testimonio. Por eso, tu pasión sea enfocada en quiero conocer a Jesús. Jesús volverá por aquellos que lo anhelan, que lo esperan. Muchos judíos hoy esperan la venida del Mesías porque no reconocieron la venida de Jesús. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue sacrificado una sola vez para quitar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez, no para cargar con el pecado. Ojo, no viene a cargar con nuestro pecado, sino para traer salvación a aquellos que le esperan, a aquellos que le claman. Sabemos cuáles son las señales de su regreso: hambres, pestes, guerras, terremotos, aumento de la maldad. ¿Se ha aumentado la maldad? Claro. Por eso es principio de dolores, hermanos. Se levantará, dice la Biblia, nación contra nación. ¿Cómo estábamos cuando empezaba Rusia con Ucrania? Y de repente que Estados Unidos iba a meter por ahí. ¿Cuánto? Principio de dolores. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de la venida del Señor? Porque, hermanos, ¿saben qué significa la palabra Apocalipsis? Revelaciones. El apóstol Juan, ¿verdad? Juan el amado, en la isla de Patmos, tiene una revelación. Y los primeros capítulos 2 tiene un mensaje a las iglesias de cómo estaban viviendo, ¿verdad? Algunas 2 la llevaban por ahí bien y otras 4 la llevaban mal. Pero más adelante él tiene esa revelación y capítulo a capítulo nos va enseñando cosas. Algunas cosas son literales, algunas cosas son simbólicas. Las que queremos simbólicas son literales, y las que queremos literales, algunas serán simbólicas. Pero nos dice Apocalipsis 1:7: miren, viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron, los que lo mataron en la cruz, y todos los pueblos de la tierra harán lamentación por él. Así será. Amén. Apocalipsis 22:7. 22:7 dice: miren, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías escritas por este rollo. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Se dice que una de las teorías, la teoría causal, todo tiene una causa en esta vida. Yo quiero decirte, Dios no tiene causa, Él es la causa. Él no tiene principio y fin, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Dice en Génesis, como cuando habla de la creación, se le pronombra Elohim, el creador de todo, ¿verdad? Sí. Hebreos 10, 24 al 25, que es una exhortación para nosotros, dice: procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en amor a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día, ¿qué dice? Que aquel día se acerca. Último versículo, 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Si la iglesia dice,
Ven, Señor Jesús. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. El Señor Jesús. Gracias, Jesús. Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres.